Introducción de la masacre de Pativilca. Este caso no ha sido para nada mediático. Sin embargo, dicho caso, Alberto Fujimori fue condenado a 25 años de prisión. ¿Cómo ocurrió la masacre de Pativilca? La masacre de Pativilca ocurrió el 29 de enero de 1992, más de 2 meses después de la masacre de Barrios Altos y 6 meses antes del caso de la Cantuta. Señalan que efectivos del Grupo Colina, dirigido por Santiago Martín Rivas, mayor del ejército peruano, acudieron a Pativilca para cumplir órdenes del entonces jefe Nicolás Hermosa Ríos, quien fue jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. Se dice que llegaron a la zona a las 2 de la mañana y secuestraron a 6 personas acusadas falsamente de senderistas. Ellos fueron sacados por las fuerzas de sus casas ante la mirada horrorizada de sus seres queridos. Luego de reducirlos, los torturaron, violaron y asesinaron cruelmente. ¿En qué se ve involucrado Fujimori? Gracias al técnico de la segunda EP, Jorge Ortiz Mantas, integrante del Grupo Colina, confesó su participación en la masacre de Pativilca. Asimismo, indicó que Colina también dependía de órdenes de Fujimori y el ex asesor presidencial Vladimiro Montesinos para el atentado de dicho caso. Pero, ¿cuáles fueron las causas de este atentado tan inhumano? ¿Quiénes fueron sus víctimas y familias afectadas? ¿Qué repercusión tuvo? ¿Cómo actuó el gobierno y cómo reaccionó la población ante este crimen de lesa humanidad? ¿Y cómo concluyó este caso? En una madrugada de enero de 1992. Por orden de Hermosa y bajo la dirección de Martín Rivas, los integrantes de Colina llegaron a la zona a las 2 de la mañana y secuestraron a John Calderón Ríos, de 18 años, Toribio Ortiz Aponte, de 25 años, Pelandro Castillo Manrique, de 38 años, Pedro Aguera Rivera, de 35 años, Ernesto Arias Velázquez, de 17 años, y César Rodríguez Esquivel, de 29 años. Este fue uno de los testimonios de las familias dolientes de la masacre de Pativilca. Ada Ochoa, viuda de Pelandro Castillo, recuerda lo siguiente: me tiraron con la cacha del arma en la cabeza y yo me desmayé. Y yo reaccioné cuando estaba en mi cama, envuelta con las sábanas. Y había un militar en la puerta. Estaba parado, apuntándome en la cabeza, a mí y a mis pequeños hijos. Yo le supliqué y me dijo que él iba a hacer 2 tiros al aire y que no salga más o menos en una hora. Y si yo salía, me iba a matar. Por ello guardé silencio, cuidé a mis hijos y esperé las indicaciones. Pativilca es un distrito de Barranca ubicado a unos 200 kilómetros al norte de Lima, donde este pueblo de agricultores esconde entre sus señales uno de los crímenes más violentos cometidos en el mandato de Alberto Fujimori. En los primeros años de los 90, varios caseríos de esa zona estratégica fueron tomados por el Partido Comunista del Perú, Sendero Luminoso, el sanguinario grupo terrorista liderado por Abimael Guzmán. Los subversivos intentaron obligar e imponer a los pobladores sus ideas violentistas. El terror que existía en Pativilca llegó a su cúspide cuando los senderistas asesinaron a la alcaldesa, Carmen Velázquez, en 1991. Para combatir la subversión, el ex jefe del ejército, Nicolás Hermosa Ríos, envió a la zona al temido Grupo Colina, autores de las matanzas de la Cantuta y Barrios Altos, que operaban bajo las órdenes de Vladimir Montesinos y de Alberto Fujimori. Los colinas fueron por los senderistas, pero atacaron a las personas equivocadas. La masacre ocurrió muy cerca de la capital, aunque muy lejos del radar mediático. Según el expediente judicial, en la madrugada del asesinato, el 9 de enero de 1992,
4 encapuchados del destacamento y una mujer de baja estatura ingresaron a los domicilios de John Calderón Ríos, Toribio Ortiz Aponte, Felandro Castillo Manríquez, Pedro Agüero Rivera, Ernesto Arias Velázquez y César Rodríguez Esquivel. Estos fueron sacados a la fuerza de sus casas ante la mirada atónica de sus seres queridos, culpándolos de ser terroristas. Las víctimas no pudieron hacer mucho para evitar el atropello. Velando y los demás, una vez secuestrados por el destacamento, jamás volvieron a ser vistos con vida. Sin embargo, los 6 jóvenes agricultores capturados antes de recibir el tiro de gracia final fueron torturados salvajemente con un soplete. Los agentes Colina le quemaron varias partes del cuerpo, entre ellas el ano. Los familiares visitaron todas las comisarías de la zona donde les negaron haber realizado alguna batida en la zona. Recurrieron a varios hospitales y a la morgue sin hallar nada. Luego de una infructífera búsqueda por las zonas aledañas, cerca de las 6 p.m. del 30 de enero, José Luis Agüero, hermano de una de las víctimas, encontró los cuerpos que habían sido arrojados a un cañaveral. El crimen de los pobladores de Pativilca sigue el mismo patrón de los asesinatos del Grupo Colina, como el caso del secuestro del periodista de Huacho, Pedro Yauri Bustamante, y el caso de los asesinatos de la familia Ventosilla. Esta masacre fue a causa de un trato ilegal operativo contrasubversivo encomendado por el comandante general del ejército, Nicolás de Bari Hermosa Ríos, al capitán Santiago Martín Rivas, líder del destacamento. Las ejecuciones fueron realizadas bajo la sospecha de que las víctimas eran miembros del Partido Comunista del Perú Sendero Luminoso. Basta que fuesen acusados por un empresario chino que ni siquiera tenía pruebas de que ellos sean senderistas. El empresario solo quería apropiarse de sus tierras, mandando al Grupo Colina a eliminarlos. En los turbulentos primeros años de la década de los 90, si alguien era señalado como terrorista, quedaba desprovisto de cualquier ley que proteja su existencia. Eso fue lo que pasó con las víctimas de Pativilca, así como también pasó con las víctimas de Barrios Altos y las víctimas de la Cantuta. Sus vidas y cuerpos prácticamente se volvieron desechables. Lo mencionado, hay que sumarle el escenario armado por el destacamento para encubrir el crimen. Dejaron pintas en las paredes, en las calles, con frases como "así mueren los soplones", "viva Sendero Luminoso", "viva la guerra popular" y "muerta los soplones". Mi nombre es Estefania Alejón Flores y les hablaré sobre quiénes fueron los involucrados en la masacre de Pativilca. Como principales sospechosos fue el grupo de Sendero Luminoso, ya que cuando fueron a ver los cuerpos de las 6 víctimas, se encontraron tintas alusivas al grupo de Sendero Luminoso. Por ende, fueron los principales sospechosos. Hasta el año de 2006-2007, que se volvió a abrir el caso, el Grupo Colina hizo una colaboración eficaz, brindando su versión de los hechos, los cuales la narración coincidía con las familias de las víctimas, que era que 2 camiones llegaron personas con armamentos y se los llevaron. Por ende, ya que ambas versiones coincidían, se dio como culpable al Grupo Colina. Y ustedes se dirán, ¿quiénes son el Grupo Colina? Pues el Grupo Colina fue un grupo paramilitar cuyos miembros operaron en el Perú en distintos destacamentos desde los años de 1980 hasta inicio de la década de los 90, como parte de una estrategia denominada Guerra de Baja Intensidad, emprendida por el Estado peruano, que en ese entonces era gobernado por el presidente de Alberto Fujimori. El Grupo Colina no solo tiene el caso, la masacre de Pativilca, que es la menos conocida en sí, sino también tiene el caso de Barrios Altos y La Cantuta. Bueno, Barrios Altos fue el 3 de noviembre de 1991, Cantuta. Bueno, Barrios Altos fue el 3 de noviembre de 1991, donde 6 hombres armados con la cara cubierta
por pasamontañas interrumpieron el festejo de los habitantes de la colonia Barrios Altos en Lima, matando a 15 personas, incluyendo un niño, y hiriendo a 4 personas y dejando incapacitada a otra. También tenemos el caso de la Cantuta, que en la madrugada del 18 de julio de 1992, miembros del Grupo Colina interrumpieron los dormitorios de la Universidad La Cantuta, secuestrando y desapareciendo a 9 estudiantes y a un profesor afuera de la ciudad de Lima, para después asesinarlos y torturarlos. Bueno, quizás ustedes se preguntarán el por qué el Grupo Colina se ensañó con esas 6 personas o por qué fueron directamente a ellos. Bueno, según consta del expediente judicial, un empresario chino que disputaba un terreno en los anexos de Caraqueño y San José acusó falsamente a quienes ocupaban estas zonas de senderistas y pidió a un familiar cercano a Hermosa que le diera una mano. Por orden de Hermosa y bajo la dirección de Martín Rivas, los integrantes de Colina llegaron a la zona a las 2 de la mañana y secuestraron a José Calderón, Toribio Aponte, Pelandro Castillo, Pedro Rivera, Ernesto Arias y César Rodríguez, quienes fueron asesinados injustamente. Ahora le doy pase a mi compañero. Bueno, en este caso hablaremos cómo actuó el gobierno y de qué manera se defendió el pueblo. Como sabemos, el gobierno, de una manera oculta, subterránea, disponía de un grupo de ejecución extrajudicial, como todos los conocemos como el Grupo Colina. Fueron ellos los que hicieron esa barbaridad, esta ejecución, como sabemos, en la masacre de Pativilca. Eh, el gobierno de otra forma trató de ignorar eso. ¿Por qué? Porque manejaban los poderes. Y tanto como manejaban los poderes, la gente tenía el conocimiento, pero no podían actuar con una protesta abierta. Y si es que lo hacían rápidamente, los detenían en las noches y los ejecutaban. Bueno, cabe recalcar que también existía una revista que se llamaba Caretas, era la que hacía las investigaciones. Lo publicaba y era la única que no tenía miedo y le hacía frente al Estado del gobierno de Fujimori. Hacía las investigaciones, tanto como lo hacía las públicas, entonces se dice que ese grupo de personas que fueron secuestradas fueron acusados por un empresario chino que él pretendía quedarse con las tierras de ellos. Entonces, actuó el Grupo Colina para que los pueda eliminar. Entonces, en la década de los años 90, eh, si alguien era señalado como terrorista, quedaba totalmente fuera de los derechos humanos. O sea, quedaba sin ninguna ley que te proteja. Eso es- ¿Qué derechos podías tener? Sí, estabas totalmente fuera. Entonces, eh, si te llamaban como terrorista o por algo, como dicen, eso te quedas totalmente fuera. Y eso fue lo que sucedió también con las personas de Pativilca. Entonces, los asesinados, quienes eran acusados de terrorismo, que motivaban una gestión, todo y eso, ¿no? Entonces, los ciudadanos no pueden hacer ese reclamo. Lo mejor era que estuviesen muertos y no comentar nada al respecto. ¿Por qué? Porque en un caso contrario, era como que la consigna seguía en el silencio. O sea, se creía que sí y a la vez que no. O sea, los problemas sociales que afrontaba la nación se sumarían. El resultado fue una sociedad civil totalmente fragmentada. El tema del gobierno, que ya era corrupto, autoritario, terminó por destruir una época institucional que existía en el país. Entonces, eran épocas irrevocables. O sea, los militares eran lo máximo. Las camionetas lunas polarizadas aparecían en lugares lejanos, dentro o fuera de Lima. Era como un sinónimo de ejecución o de detenciones. O, bueno, de ciertas personas de Sendero Luminoso, ¿no? Entonces, eso que daba que la presencia de las leyes o de la prensa no le daban cabida. ¿Por qué? Porque el señor Vladimiro Montesino había comprado toda la prensa y el poder judicial está en manos de Vlad, el poder electoral igual, el legislativo, de una manera que tenía carta blanca para realizar estas acciones. Si había alguna denuncia, llegaba hasta cierto nivel y después quedaba archivado. Entonces, todavía sigue un sector de la población que considera que sí eran terroristas y por otro dicen que deberían ser ejecutados, en este caso Pativilca.
Afortunadamente, creo yo, que ahora hay maneras de combatir este tipo de discusiones y una de ellas es seguir denunciando, incuestionablemente. Tal vez así tenga que pasar muchos años, 10, 15, 20, 25, para que los deudos de las víctimas de Patilcan puedan conseguir justicia, a pesar de la gracia que le otorgaron al antiguo presidente, como todos conocemos, Vladimiro Montesinos. Entonces, me he olvidado también algo, que los sindicatos también fueron neutralizados bajo el terror, porque la dictadura, donde no había institucionalidad, el poder civil de la mano con las Fuerzas Armadas, la corrupción dio a todo, a todo, a todo, y nadie se salva. Muy buenas tardes, profesor. Y continuamos con esta trilogía muy interesante llamada El caso Pativilca. Bueno, a mí me tocó en esta vez la repercusión en base a lo ocurrido y cómo concluye este caso, cómo ha terminado. Ya. Y se pudo decir que en esta se visualiza esta masacre como un ataque muy sanguinario, cometido por terroristas, así dicho. Y este caso se veía como algo inadmitible porque Lima estaba cruzando justamente un caos por atentados como por el Partido Comunista, llamado como todos los conocemos la mayoría, Sendero Luminoso, el cual cometía estos actos sanguinarios con apagones, con coches bombas. Lo hacía de la peor manera, así mejor dicho. Y esto llegando a ser algo muy común o muy normal, o tal como se dice, algunos lo dicen, del día a día en nuestra capital, lo cual de todos estos atentados se podría decir que nos encontraban justamente al borde de un acantilado muy profundo. Y con respecto a cómo concluye el caso, primeramente, se logró aperturar un proceso penal con Vladimir Montesinos Torres y otros delitos contra la vida y el cuerpo a la salud. Esto en la modalidad de homicidio calificado o asesinato. En la misma línea, pero luego aparte, en la fecha de junio de 2017, hace no mucho ya, la Corte Suprema de Chile logra emitir la resolución para entregar a Fujimori al Perú, para juzgarlo por los cargos en su persona, los cargos que se le impugnaban al mandatario, lo cual consideró delitos, consideró dichos delitos como crímenes a dicha humanidad como dado en el contexto en el que se produjeron. Luego, luego de todo eso, ya pasado, el 24 de diciembre de 2017, el expresidente del Perú, ya como muchos lo conocemos, Pedro Pablo Kuczynski, él tomó la decisión de otorgar el indulto presidencial y el derecho de gracia al expresidente, lo cual era exonerarlo de ser procesado por los hechos ocurridos en Pativilca. Querían liberarlo ya, porque darle el indulto presidencial, así ya para perdonarlo por todo lo que ha hecho, y lo que era exonerarlo. Por consiguiente, las partes del caso solicitaron a la Sala Penal Nacional que se pronuncie sobre los efectos de esta medida, y a pesar de ello, la Sala analizó si otorgar el derecho de gracia se ajustaba a la obligación internacional del Estado peruano relacionadas a la persecución y sanciones de grave violaciones de derechos humanos, a la defensa judicial efectiva contra la impunidad. Asimismo, se pensó la importancia de no tener en cuenta el derecho a la verdad de los familiares de las víctimas y la sociedad en su conjunto. Después de esa resolución número 39, es el número de la resolución número 39 emitida por el Colegio B en la Sala Penal Nacional. Se interpuso el recurso de nulidad fundamentando que el derecho de gracia ha sido concedido por el gobierno respetando la Constitución. Al no haber alguna respuesta, Fujimori tal vez pueda continuar como procesado en el caso Pativilca, pero en libertad, tal porque le dieron el indulto presidencial, pero en consecuencia del indulto que se le otorgó el expresidente Pedro Pablo Kuczynski junto al derecho de gracia.
En mi opinión, se espera que la sala logre confirmar los criterios desarrollados en el colegiado B. Gracias.